sin más preámbulo, le vamos dando la más cordial bienvenida a la doctora Violeta Núñez Rodríguez, economista y doctora en Desarrollo Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, a quien le damos la más cordial bienvenida. Violeta, buenos días, bienvenida. Muchas gracias, Ernesto, Alberto. Muchísimos buenos días al auditorio. Gracias por el espacio. Gracias a usted, bienvenida, doctora. Buenos días. Gracias. Bueno, mire, le pedimos a Violeta Núñez que nos hiciera favor de, pues, hacer un análisis, una revisión, digamos, relativamente detallada. Digo relativa porque, pues, no podemos tardarnos tanto tiempo en ello, pero, pues, te agradecemos, Violeta, que hayas hecho, pues, un esfuerzo de hacer una síntesis y de colocar como un análisis, un balance de lo que se aprobó, de los puntos que eran también sustantivos para el presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto de los programas prioritarios para el presidente Andrés Manuel López Obrador, como de los proyectos también prioritarios y otros matices que hay que ver a profundidad. Así que mire, para propósitos de esta charla que vamos a tener ahorita con Violeta Núñez, con la doctora Violeta Núñez, pues le pedimos, ella nos envió ya algunas imágenes, unos slides, así que le pedimos que, así como buena académica, que nos haga una exposición, de un análisis somero de este presupuesto de egresos para el año 2022. Así que te dejamos, tienes los micrófonos y ya nosotros te estaremos interrumpiendo si lo vemos necesario o prudente, sea durante las intervenciones que vayas teniendo o al final de tu exposición, ¿vale? Sí, muchas gracias, Ernesto y Alberto, y gracias nuevamente por el espacio. Bueno, lo primero que quisiera comentar es esto que se ha estado divulgando, ¿no?, por los medios de comunicación, que es un presupuesto que nunca había tenido tantas reservas en la historia de la aprobación del presupuesto, ¿no? Cerca de 2,000 reservas que fueron interpuestas por los diferentes grupos parlamentarios. Tampoco se había destinado tantas horas, ¿no? Fueron más de 40 horas, casi 50 horas de discusión, y bueno, también esto es histórico. En las 3 legislaturas que nos tocó estar a nosotros en Cámara de Diputados, pues no habíamos vivido esto, ¿no? Habíamos sido testigos y testigas de cómo se aprobaba el presupuesto, y nos parece que esto es histórico en términos de el número de reservas y bueno, y lo que se está también discutiendo aquí. Bueno, aquí en esta primera lámina que está... Sí. Leonardo, nada más una acotación. Leonardo, que te las va a ir pidiendo los slides. Te pido que no te adelantes para que ella pueda irlos explicando, por favor. Ajá, sí, pero ya está muy bien esto, después de esto que decíamos que realmente es una histórica, cómo se aprobó. Bueno, también nos va dando rumbos de lo que va a ocurrir en términos políticos con la reforma energética. Hay que ver el número de diputados que votaron y diputadas que votaron ayer, y bueno, aquí lo que vemos en la Gaceta Parlamentaria es esto que tú ya comentabas hace rato, Ernesto. Son 273 votos a favor y 214 en contra, y lo interesante de esta lámina es analizar cómo fue el voto, esto que ya se ha estado diciendo de manera permanente. Ahí Morena, el Partido Verde y el PT pues votaron todos a favor del presupuesto, y bueno, y toda la oposición, aquí hay que decirlo también claramente, toda la oposición que en algún momento pensamos que por el análisis que se pudiera hacer ya de la reforma energética, habría algunos diputados del PRI que iban a votar a lo mejor pues hasta abstención o a favor del proyecto Morena. Ninguno lo hizo, ¿no? O sea, entonces ya esto nos va perfilando también hacia lo que va a ser la votación probablemente de la reforma energética. Digo probablemente porque hay una división también ahí de cómo se está haciendo la lectura del presupuesto, ¿no? Algunos diputados comentan
indican que ya con esto quedó cerrada la posibilidad de que ellos voten a favor, pero otros dicen estamos en un proceso todavía de diálogo y de apertura frente a la reforma energética, ¿no? Entonces, bueno, por eso incluimos esta primera lámina. Y bueno, no sé si... Oye, Violeta, perdón, antes de pasar a la siguiente, Sí, claro. y llama también la atención que Movimiento Ciudadano, porque vi una intervención de Noroña, donde decía Noroña que en el Movimiento Ciudadano estaban ellos considerando los otros partidos de oposición, que el Movimiento Ciudadano pues era parte de su núcleo y que no era así, pero pues finalmente sí fue así, Sí, Violeta, o sea, sí, justo lo que dices, Ernesto, si vemos el cuadrito, pues fueron 108 votos del PAN en contra, 68 del PRI y 23 del Movimiento Ciudadano y del PRD 15 en contra, ¿no? Entonces esto pues creo que no necesariamente, pero sí va perfilando qué va a ocurrir con esta reforma o qué puede ocurrir con esta reforma energética. Insisto que hay todavía algunas declaraciones que estuvimos leyendo ayer y hoy por la mañana en torno a que no todos estarían pensando en votar en contra de la oposición, pero ya lo está perfilando. Eso creo que es importante comentarlo, ¿no? Y bueno, ya entrando en tema de lo que es el presupuesto, no sé, Leonardo, muchísimas gracias. Si podemos poner la lámina número 2. Ajá, esta lámina que me parece que sintetiza cuáles fueron los cambios que hubo, dice la oposición, no hubo ningún cambio, sí hubo cambios, ¿no? Hubo aquí algunas reasignaciones que me parece importante. Ellos dicen, se aprobó tal cual sin mover ni una coma de lo que envió el Ejecutivo y no es así, ¿no? Tan lo menos aquí vemos en esta tabla cómo, por ejemplo, hay reasignación en estas dependencias, ¿no? Ya esto ya lo estuvieron comentando ustedes hace ratito, comentaron el caso del INE, pero bueno, también vemos que hubo una reasignación, un cambio del Poder Judicial, se le restaron 3,000 millones de pesos, de 76,000 millones a 73,000 millones, a un poco más de 73,000. Relaciones Exteriores también tuvo un incremento de 550 millones, Agricultura 270 millones más, y bueno, y así como vemos en la lista, una de las que más tiene, además de Agricultura, pues es Bienestar, y lo que sería también la Secretaría de Salud. A estas tres secretarías se está reenviando estos 7,000 millones que se están reduciendo tanto del Instituto Nacional Electoral como del Poder Judicial, ¿no? Ustedes ya lo comentaron aquí, al Instituto Nacional Electoral de 24,000 millones pasó a 19,000 millones, un poco más, estoy redondeando, más de 19,000 millones, se le quitó más de 4,000, casi 5,000 millones, y se reasignó principalmente, insisto, a Agricultura y después a lo que es Bienestar, como podemos ver en la tabla, y después a Salud. Esas son las modificaciones. Sí hay, primero hay que decir, sí hay modificaciones del presupuesto de egresos de la Federación, eso es importante, y bueno, esa sería como una síntesis de cuáles son las reasignaciones, a quién se le quita, ¿no? A estas dos entidades y qué es lo que a dónde se reasigna, ¿no? Esto sería. Gracias, Leonardo. No sé si hay alguna pregunta, pero si no, nos podemos ir a la número 3. La número 3 son muchos datos, no son otros datos, son muchos datos, perdón, ahí. Y bueno, una situación aquí, lo que estamos poniendo, que a lo mejor ya después con más calma se puede revisar, son 3 columnas donde se incluye lo que es el presupuesto de egresos 2021, que fue aprobado el año pasado, se incluye el proyecto de presupuesto del PPEF 2022 y ya cómo quedó aprobado finalmente el proyecto ya finalmente. Y bueno, aquí la última fila nos muestra el incremento que hay de un año a otro, todavía sin quitar el proceso inflacionario. En el proyecto de egresos de la Federación tenemos más de 6,000 millones, 6,2
billones, perdón, y pasamos a 7.08 billones, ¿no? Entonces aquí hay un crecimiento en términos nominales, insisto, todavía sin haber hecho las tasas de crecimiento para ver el crecimiento real. Entonces, este cuadrito permite ver en estas tres columnas cuál es la diferencia entre el presupuesto ya realmente aprobado y lo que se manda por parte del Ejecutivo, ¿no? Entonces, esta sería la tercera lámina. La cuarta lámina, por favor, Leonardo, muchas gracias, nos muestra, o sí, nos estaría mostrando, pues este elemento que hemos ya comentado también en otro momento aquí en Rompeviento TV, pues sobre cuáles son las prioridades y cuáles son también algunos gastos que el gobierno no puede dejar de llevar a cabo, ¿no? Y bueno, aquí ponemos una lista ya de lo que se aprobó del presupuesto de egresos de la Federación, pero en orden descendente, ¿no? O sea, ¿a qué es a lo que más se va a destinar este presupuesto? Y bueno, y es muy, muy claro aquí, pues varios de los elementos que ya habíamos señalado. Por ejemplo, la mayor parte del presupuesto se va a este rubro de lo que es aportaciones a seguridad social. Ahí hay que decir que son pensiones y jubilaciones, es decir, más de 15% del total del presupuesto de la nación se va a pensiones y jubilaciones. Después, más de 14% se va a entidades federativas y municipios. Ahí entra la ley de coordinación fiscal. Ya hemos visto en varias mañaneras cómo se distribuye, ¿no? Esta fórmula famosa que ha dicho el presidente una y otra vez, ya se ha estado exponiendo. Y bueno, así en esta lista se puede observar pues que hay varios rubros que, pese a que el presupuesto vaya aumentando cada año conforme se establece en la ley, pues bueno, ya hay varias obligaciones que se tienen que cumplir. El tercer rubro es al Instituto Mexicano del Seguro Social. El cuarto rubro es al famoso ramo 33, ¿no? Para fortalecer gobiernos locales y municipales. Y así podríamos ir viendo que también, por ejemplo, otro de los rubros donde se va una parte importante del presupuesto es a la deuda interna y externa también, que casi ocupa el 9%, o bueno, un poquito más del 8% del presupuesto. Y bueno, llegamos ya de una manera importante a lo que serían las secretarías, primero de Educación Pública, después la Secretaría de Bienestar y de Salud, ¿no? Que es a donde se da esta reasignación del gasto, pero bueno, estas secretarías, es importante comentarlo, tienen más o menos en promedio la de Educación Pública, el 5% del total del presupuesto. O sea, es bajo a pesar de que sea un recurso histórico en términos, también el de Bienestar, que tiene menos del 4%, bueno, un poco más del 4%, perdón, y Salud el 2% del presupuesto, ¿no? Bueno, lo que quiero comentar y compartir con el auditorio es que, pues sí, es un gasto, un presupuesto histórico de 7 billones, pero en términos ya del porcentaje es pequeño en relación con las obligaciones que tiene el Estado mexicano en estos rubros que digo, de deuda, de pensiones, de otros elementos que se tienen que pagar año con año, ¿no? Y bueno, la siguiente lámina, por favor, Leonardo, gracias, que es una gráfica que habíamos presentado con datos todavía de lo que será el proyecto, que nos dicen los programas prioritarios, que eso se mantiene, incluso se incrementa un poco. Y bueno, pues aquí vemos que los programas prioritarios, lo que creo que hoy decía el presidente esta mañana, pues se mantiene, ¿no? Esto de la pensión para adultos mayores se mantiene como el programa prioritario y se incrementa el recurso que va a ir destinado a estos adultos mayores. Tiene más... El 52% es incremento. No, es el 52% de los programas prioritarios se destina
solo al programa de pensión para adultos mayores, solo. O sea, es la gran, digamos, prioridad en términos de estos programas sería de pensión de adultos mayores, ¿no? Doctora, si me permite una pregunta sobre claro. este punto en específico. Esta prioridad que se le asigna al programa de adultos mayores y a becas, ¿se ha mantenido en los años anteriores del gobierno actual o es algo que se programó para este presupuesto 2022? No, sí se ha mantenido, pero en este se incrementan. ¿Se acuerdan que se cambia incluso la edad, ¿no? Pasamos de 68 años a 65 años ya de manera universal. Solo los 65 años era para zonas rurales y después eso ya se universaliza, o sea, ya todos. Por eso también se incrementa el recurso de una manera muy importante. Sí se ha mantenido, pero ahorita es muchísimo más, ¿no? Por este cambio en términos de lo que sería el padrón de beneficiarios que se amplía, ¿no? Es Y bueno, importante este dato, perdón, doctora, que tiene que ver con una recategorización o más bien de la ampliación de la población beneficiada, que ahora se incluye a gente más joven, por ponerlo de esa manera, y no necesariamente un tema electoral. Me parece importante el matiz. Hay más dinero porque hay más gente que lo necesita, porque así se decidió desde hace tiempo y no por una cuestión de que la consulta popular, revocación de mandato, etcétera. Es así, ¿no, doctora? claro, claro, eso sí es un punto muy, muy importante. Pero además hay incremento, ¿no? Sí, claro, hay un incremento. Por ley, todos los años tiene que haber un incremento, ¿no? En términos de estos programas. O sea, es las dos cosas, perdón, Violeta, que te estamos interrumpiendo No, mucho. para nada, no. Es lo que dice Alberto y lo que te estoy colocando. Es decir, hay más gente, porque bajó de 68 a 65 años, hay más población a la que va a recibir la pensión, pero además hay un incremento. Y la inflación también es un factor a considerar, ¿no? Claro, hay que ya sacar la tasa de crecimiento en términos reales, ¿no? Pero sí hay un incremento justo por esto de ampliación del número de beneficiarios, que es importante comentarlo, ¿no? Que solamente estaba en zonas rurales hasta 65 años y ahora como esto pasa a ser universal, ya. Ahora, otra duda que me quedó aquí con respecto del slide pasado, de la imagen pasada, donde decías que de lo que toca al presupuesto de egresos asignado, pues a pensiones y jubilaciones, pues se asigna, es el 15% del presupuesto y a entidades federativas el 14%. Pero acá en esta tabla última que nos estás presentando de programas prioritarios, el slide número 5, hablas de 52. Sí, no, pero hay solo de programas prioritarios. O sea, aquí nada más esta lámina, la lámina anterior nos habla del total del presupuesto, de todo el presupuesto de Del egresos. total. Okay. Exacto. De los 7 billones, hasta arribita están los 7 billones. Sí. Y bueno, lo que ponemos ahí es pues esta discusión incluso que veíamos en Cámara de Diputados que a mí me sorprendía porque se decía, bueno, todo el presupuesto va para, pues es presupuesto social, una buena parte, ¿no? Incluso la oposición lo argumentaba que era justo para el proceso de consulta, ¿no? Como en términos electorales también, pero no, o sea, analizando el presupuesto hay elementos que año con año se tienen que cubrir y bueno, tan solo el 15% del presupuesto total de la nación se va para las pensiones y jubilaciones, ¿no? Y así si pudiéramos seguir viendo cada uno de estos rubros que están ahí, pues estaríamos viendo que en educación, en bienestar y en salud, pues está un poco más del 5% del presupuesto, que eso nos está también dando un indicador de cómo se distribuye el presupuesto a nivel nacional, ¿no? Y la lámina que nos muestra la gráfica, la número 5, nos está diciendo la distribución de los programas prioritarios a nivel federal. Y bueno, el programa prioritario que más recursos, que se lleva más de la mitad del presupuesto,
es el de adultos mayores, ¿no? Es esta lámina lo que nos está indicando. Y bueno, ya después seguiría el programa de becas, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro. Ese sería más o menos, luego seguirían las personas con discapacidad, ¿no? Estas becas que también se están entregando a nivel nacional. Y bueno, esta sería como esta lámina, pero solo de los programas prioritarios. Y la última, perdón, la penúltima, nos muestra los proyectos prioritarios. Nos muestra cuáles son, unos son los programas, estos son los proyectos, y otra vez lo que vemos es que se va a mantener el gasto destinado a estos proyectos. El que más se lleva, pues ya sabemos, es el Tren Maya, con más de 64,000 millones de pesos, de los 65,000 millones que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este sería como el mayúsculo, ¿no? Y bueno, vemos que el del Istmo de Tehuantepec, que es el amarillito, no sé si se alcance a ver, sí. como en amarillito, ese es el del Istmo, ¿no? Ese es el programa del Istmo de Tehuantepec. Y bueno, ya el azulito menos claro es el tren interurbano México-Toluca. Y bueno, cada uno de estos colores corresponde a uno de los proyectos prioritarios. Pero bueno, aquí sobresale, pues es el caso del Tren Maya, que se lleva la mayor parte de los recursos en términos de proyectos prioritarios, ¿no? Y el aeropuerto, doctora, perdone, no aparece aquí, ya estaba presupuestado y no se ocupó asignarle más recursos. El aeropuerto de Felipe Ángeles. Ajá, sí. Sí, sí está dentro de los proyectos prioritarios de construcción y mantenimiento de las vías de comunicación y transportes de la Secretaría de Comunicación y Transportes. Está ahí, que es esta segunda colorcito como en naranja. Ok, no lo había yo visto, vale, sí. Incluido. Ok. Está en el 19, sí, es el aeropuerto, sí, el 19%. Sí, Perdón, pero así está englobado así, sí. Vale. Y abajo, sí, Exacto, exactamente. Sí. Gracias, Leonardo. Y hasta abajo está la conectividad. No lo Exacto, había ya visto, en perdón. particular del AIFA, ¿no? Y bueno, esto sería como la forma como se estaría destinando el presupuesto, que hay que decir que algo muy, muy importante que hacíamos en Cámara de Diputados, estas 3 legislaturas que les digo que me tocó estar ahí, pues una cosa es el presupuesto y otra cosa ya es el ejercicio del presupuesto, ¿no? Una vez que ya se destina el presupuesto, pues después hay que revisar la cuenta de la Hacienda Pública y ir viendo cómo se va ejerciendo este presupuesto, que ese es otro ejercicio, ¿no? Pero bueno, aquí en términos de este primer acercamiento, pues estos son los que se llevan. Y la última lámina, y con eso estaría cerrando para no abusar del tiempo, sería este anexo que sintetiza esto que les estaba diciendo. Aquí nada más están algunos proyectos, como ustedes, perdón, algunos rubros, como ustedes lo pueden ver, y solo son los primeros rubros que se llevan la mayor parte del presupuesto, ¿no? Entonces, nuevamente aquí digo, está ya sintetizando para no poner todo la lista, que es larga, nada más es el anexo 1, ¿verdad? Pero tendríamos que ir revisando anexo por anexo, pero el anexo 1 sintetiza a qué secretarías se va el gasto. Y bueno, aquí nuevamente, repito, de estos 7 billones, pues está el primero es aportaciones a seguridad social, el segundo es participación en entidades federativas y municipios, el Instituto Mexicano del Seguro Social, aportaciones federales para entidades federativas. Luego sigue lo que es petróleos mexicanos, lo de deuda pública y lo de Comisión Federal de Electricidad. Esos serían como los primeros que estarían en las prioridades y obligaciones que tiene el Estado mexicano, ¿no? Insisto, porque están las pensiones, está la deuda, está estos otros elementos contraídos en otros sexenios que se tienen que seguir pagando. Eso sería, por supuesto que
que el presupuesto, digo, esta sería la presentación, muchas gracias, de estas laminitas, que pues hicimos rápidamente y que sintetizan cómo quedó el proyecto de presupuesto. Podríamos seguir, ya les digo, haciendo después por anexos y por cada una de las secretarías, viendo ya de manera detallada a dónde se va a destinar este presupuesto. Y bueno, pues lo último que quisiera decir es esto de que finalmente hay prioridades que no se pueden dejar de cubrir, pero el presupuesto pues sí es un instrumento, más allá de que sea un instrumento económico, es un instrumento político, ¿no? Que muestra, por eso agregué nuevamente estas dos laminitas de los programas prioritarios y los proyectos prioritarios, que muestra pues cuál es el rumbo que está siguiendo este gobierno y que pues es coherente con lo que han estado planteando. Ya, Violeta, a ver, déjame que aquí me surge también entonces otras dudas. Proyecto del Tren Maya, si no mal recuerdo, está programado que se termina en el 2023, si no mal recuerdo. El aeropuerto es este 2022, el transísmico este 2022, el tren México-Toluca este 2022, el parque ecológico Texcoco este 2022. Esos, por lo menos esos 4 proyectos importantes y que absorben una... y Dos Bocas. Sí. Y Dos Bocas, que también se termina en el 2022, que son de los proyectos que absorben pues mucho presupuesto. Estamos hablando, Violeta, que para el año 2023 estos recursos que se asignaron desde que asumió el presidente López Obrador la administración, estos recursos ya quedan liberados y que se pueden usar para otras cosas. ¿Esto es así? Yo creo que no necesariamente. No en su totalidad, seguirán. Sí, no, porque creo que, por ejemplo, el caso del Tren Maya, esto nada más es para los primeros tramos. ¿Se acuerdan que están pendientes los otros tramos? Sí, por eso el Tren Maya lo dejo fuera. Me refiero a los que se terminan en el 2022. El aeropuerto, Dos Bocas, el transísmico y el tren interurbano México-Toluca, además del Parque Ecológico Texcoco, que todos esos están programados para que se terminen en el 2022. Sí. Estamos hablando que para el 2023 es un presupuesto que ya está liberado de alguna manera, que ya ese recurso se puede usar para otra cosa ya. Pues probablemente sí, ¿no? Y es muy, muy seguro que sería para consolidar estos proyectos, ¿no? Para cerrarlos. A lo mejor ya estarían en funcionamiento, pero no totalmente terminados, y podría ser para consolidar. Y la otra es lo que vimos estos días, ¿no? Una reasignación, porque finalmente estos 7,000 millones que se reducen tanto del Poder Judicial como del INE van a los programas sociales, ¿no? Entonces es muy probable que si hay una liberación de este presupuesto, se dirijan a estos programas prioritarios, ¿no? Que sí vemos que hay un crecimiento también en este ejercicio que hicimos en perspectivas. Contigo, Ernesto, vimos, comparándolo con los presupuestos anteriores, ¿no? Nos fuimos hasta Peña Nieto, vimos cómo los programas sociales sí han crecido de una manera importante, ¿no? Estamos hablando ya de varios billones de pesos desde que inició el gobierno del presidente López Obrador, y lo comparamos con el de Peña Nieto, y pues no hay comparación en términos de lo que es el gasto social, ¿no? Es también histórico, aún diciendo que es un porcentaje que se tiene pues pequeño en relación con la deuda que se tiene a nivel nacional y que se tiene que seguir pagando, y con esto de las pensiones y jubilaciones, que también es otro rubro sumamente importante y que no hay que dejar de ver y de insistir, porque esto se va a convertir en los próximos años también en una situación pues que hay que atender, ¿no? Va a seguir creciendo la población que se está jubilando y las pensiones, y esto cada vez va a ser
pues un problema. Por eso lo de la decisión del Tren Maya, ¿no? De que los recursos que se obtengan de la operación, una parte van a ir a ser para las pensiones y jubilaciones de los Las Fuerzas Armadas. y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ya se están viendo como alternativas de cómo ir cubriendo esto, que es enorme, ¿no? Enorme, enorme. Y bueno, pues decíamos en algún momento en la discusión de Cámara de Diputados va a salir este análisis y vamos a decir, bueno, como nación, ¿cómo vamos a hacer frente a estos problemas? Pero no, ¿no? O sea, vimos otra discusión, que se centró la discusión en otro, pues en otras cuestiones, ¿no? Me llama la atención que se mantiene prácticamente el presupuesto a la Secretaría de Defensa y a la Secretaría de Marina. Y bueno, me llama la atención porque en el discurso de hasta hace, ¿qué será? Unos meses, el año pasado todavía, doctora, se insistía mucho en que el presidente militariza México, que está dándole poderes extraordinarios a los militares, a la defensa, a la Marina. Se incorpora inclusive la Guardia Nacional como parte de la estructura ya operativa, un área más de la Secretaría de Defensa, y sin embargo, en lo que se refiere a recursos, se mantiene lo mismo. Me parece que ahí como, no sé cómo interpreta usted esto, doctora. Pero, y también... perdón, pero en la Guardia Nacional sí prácticamente se triplicó el presupuesto. O sea, es decir, a Ejército y Marina casi se mantuvo igual, tiene un incremento mínimo, pero en Guardia Nacional, se disparó durísimo, ¿no? Vale, sí, la lectura. Y la otra lectura que le quería pedir, 3,000 millones de pesos menos al Poder Judicial. También esto, ¿cómo leerlo, doctora? Estos dos. Pues sí, bueno, lo primero es esto que dice Ernesto, sí, si bien es cierto que el crecimiento de defensa y de marina son no muy intensos, ¿no? Realmente donde se da el crecimiento fuerte es en la Guardia Nacional. Eso sí, ¿no? Eso, entonces, está como mostrando la prioridad y la decisión política del gobierno de fortalecer, ¿no? A la Guardia Nacional, y bueno, pues ahí se manda un mensaje de la prioridad en términos de seguridad nacional, ¿no? Eso sería como por un lado. Y lo otro, pues es parte de lo que ustedes ya estaban discutiendo hace ratito, ¿no? Aquí sobre el INE, pues es la visión y la decisión política que el gobierno tiene en torno a estos poderes, ¿no? La visión que tiene el gobierno federal, y pues irles restando en algún sentido pues poder, el poder que han tenido, y bueno, pues mostrar también que pues no hay acuerdo en su totalidad con el planteamiento de estas instituciones, ¿no? Entonces, pues sí, esta reducción. Ahora, esta reducción, hay que comentarlo, pues tiene su contraparte que decíamos, ¿no? ¿Cuál es la prioridad de este gobierno? Pues son los programas sociales. Por eso se le quitan los 3,000 millones al Poder Judicial y los 4,913 millones al Instituto Nacional Electoral, pero pues se redirigen a lo que es agricultura y desarrollo rural, bienestar y salud principalmente, ¿no? Entonces muestra pues esta decisión política del gobierno de hacia dónde está la prioridad económica y política de la actual administración, ¿no? Lo que ha estado repitiendo una y otra vez el presidente, pues que el presupuesto se dirija por primera vez pues a los más necesitados, él dice, ¿no? Ya digo, esto pues ya tendremos que evaluarlo en la cuenta pública, y tendremos que ver los resultados en unos años de si estos recursos que se destinaron a esta población sirvieron para transformar la realidad social y económica
de estas personas a quien se dirige estos recursos. Eso será pues muy, muy importante hacerlo en unos años. Vemos también que hay una política aquí un poco, estábamos analizando de corte keynesiano, ¿no? De reactivar, ya también lo habíamos comentado en algún momento, de reactivar lo que es la demanda agregada a partir del consumo, y este incremento intenso, estos varios billones que ya tenemos en esta administración, pues tienen la idea de incrementar el consumo, ¿no? El consumo a través de estos recursos que se vayan distribuyendo a lo largo del país, pero se concentran pues en el sur de la nación, ¿no? Entonces, esto me estaría mostrando a la pregunta que tú hacías, Alberto, pues estas prioridades que tiene el gobierno federal, ¿no? Ya, Violeta, desde mi punto de vista, claro, luces y sombras, ¿no? Qué bueno que hay una asignación tan importante en programas sociales por parte de esta administración, incrementos históricos, y por lo que se vislumbra para el 2023, una vez que ya se terminaron estos otros proyectos prioritarios como el tren, perdón, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, etcétera, pues va a quedar más presupuesto liberado. Eso nos hace presuponer que para el 2023 pues va a haber todavía un incremento importante en los programas sociales, y particularmente creo que porque el presidente va a querer dejar un presupuesto muy trepado en los programas sociales para que la siguiente administración no lo pueda bajar así nada más tan fácil. Y hay muchas cosas que uno puede celebrar, pero hay una parte que yo no celebro y que prácticamente me parece tristísimo y lamentable, que es el abandono que tiene presupuestalmente el presidente López Obrador en materia de derechos humanos, en materia de las y los colectivos de familias de desaparecidos. Había abordado yo con el presidente López Obrador en una de las mañaneras que, pues haciendo la cuenta, pues tanto la Comisión Nacional de Búsqueda como la Subsecretaría de Derechos Humanos pues estaban considerando la inflación un decremento en su presupuesto, que además de que de por sí ya es pírrico, es, por decirlo menos, ridículo y absurdo que la Comisión Nacional de Búsqueda tenga un presupuesto de 720 millones, 700 y tantos millones de pesos, ni siquiera a 1,000 llega, y que el Tren Maya y otros proyectos tengan un incremento tan exponencial y desproporcionado en comparación con con estas partes. Tengo la impresión, Violeta, si se aplica la máxima, que no me recuerdo bien cómo es, tú sabrás porque eres economista, que el interés de un gobierno se mira en el presupuesto, o su visión de proyecto de nación se mira en el presupuesto. Y me queda clarísimo que en derechos humanos es de los últimos intereses que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, y me cuesta decirlo porque es un contraste con el otro lado, con los programas sociales, con la atención a discapacitados, etcétera, que por este otro lado, en materia de derechos humanos, es verdaderamente, desde mi punto de vista, insultante el presupuesto que asigna a estas organizaciones, a estas instituciones de gobierno, que no que sean ellos específicamente, sino que uno que está en campo, Violeta, que ves lo que necesitan las colectivas y los colectivos de madres en búsqueda de desaparecidos, que es fundamental el incremento de este presupuesto, y que se les dé atribuciones a estas dependencias de gobierno, que se les dé más herramientas jurídicas en materia de búsqueda y de investigación sobre personas desaparecidas. Es un abandono
Me parece terrible, Violeta Núñez. Sí, coincido, Ernesto. Hay muchas luces y sombras en este presupuesto. Por ejemplo, también solo estamos presentando, insisto, el anexo 1, que sintetiza el gran gasto a las principales, a todas las dependencias están ahí en el anexo 1, pero tendríamos que desglosar por cada una de ellas y ver ya de manera particular pues a dónde se van los recursos. Y por ejemplo, también a mí me llama mucho la atención y no dejo de asombrarme, pues este presupuesto que se está destinando al INPI, ¿no? Que es muy bajo también. Entonces, pues sí, hay varias cosas aquí y coincido con lo que tú dices, pero bueno, aquí creo que también una de las ideas que ha estado planteando el presidente es esto de cómo combatir pues la situación delicada de que se ha venido incrementando de la violencia, ¿no? Y cómo, y bueno, pues la visión que él tiene, pues es esta visión de que se va a ir pues rescatando estos territorios que han sido territorios del crimen organizado, pues a partir, por ejemplo, de las diferentes becas que se les pueda otorgar a los jóvenes, ¿no? Y a los jóvenes, a las madres solteras, pues a varios grupos que pudieran ser, o pueblos, comunidades que pudieran ser víctimas de la delincuencia organizada y que pudieran pasar a manos de ellos. Y entonces una de mis lecturas que yo hago es que este presupuesto pues va en consonancia con esta argumentación, ¿no? De cómo podemos ir sacando a estos pueblos del crimen organizado, pues inyectando estos recursos. Ese es el planteamiento. Pero bueno, ese planteamiento no deja de lado, pues ver algunas situaciones pues complicadas en el presupuesto de egresos, ya viendo de manera más fina dónde se va cada uno de los recursos de las grandes dependencias, pues uno dice, ¿qué pasa? ¿No? A mí en particular, lo de pueblos indígenas, que hemos dado un seguimiento también desde que estábamos en Cámara de Diputados del presupuesto en materia indígena, ¿no? Del famoso también anexo transversal, pues me llama la atención que el INPI también pues tenga un presupuesto muy pequeño en relación pues con otras dependencias cuando estamos hablando pues de varios millones a nivel nacional de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Entonces, y sí, y lo que tú dices, pues en términos de esta cuestión de los derechos humanos, pues también es otro de los rubros que se lleva no solo una disminución ya en términos reales muy, muy pequeña, pero pues no es insuficiente frente a la gran problemática que hay a nivel nacional, ¿no? Entonces coincido, hay luces y sombras, y bueno, pues creo que eso se tendrá que ir repensando para esta segunda fase del gobierno y pues pensar en incluso redireccionar la política de seguridad a nivel nacional, ¿no? Eso creo que es algo importantísimo y eso tendría que ir acompañado del presupuesto, como tú dices, porque pues cualquier acción que haga el gobierno, si no va acompañada del presupuesto, pues queda en la declaración, ¿no? Por eso la importancia y la prioridad del presupuesto y por eso todos los años y todos los sexenios vemos pues una lucha feroz en la Cámara de Diputados porque finalmente pues marca la agenda política y la prioridad de un gobierno, ¿no? Y bueno, pues aquí pues vemos que la prioridad desde el punto de vista de cuánto se le está dando a derechos humanos, pues no pareciera que no la es, pero veamos la otra parte que hemos estado escuchando como argumentación de sacar a estos territorios del crimen organizado con esta otra estrategia. Pues sí, como usted dice, doctora, luces y sombras de este presupuesto que, de acuerdo con este análisis que nos ha presentado hoy en Momentum, pues es una continuación de esta política, de esta línea, la visión que tiene el presidente López Obrador de la administración pública y el movimiento político que encabeza. De mi parte no tengo más preguntas, nada más agradecerle este análisis muy puntual, muy claro y sobre todo preciso en los temas que tendrían que estarse abordando en la discusión política, la discusión pública y no concentrarnos en otros elementos que pues al final del día no van a cambiar mucho las cosas. Ahí está el presupuesto, ahí está la asignación. Se
si usted se fija, doctora, las publicaciones de estos días se concentraron ahí desde el festejo que se le ocurrió ahí a un grupo de diputados que llevaron un pastel, los carteles que sacaron, algunas periodistas que se rasgaron las vestiduras porque no se aprobó, no se tomó en cuenta esas 1000 y tantas observaciones. Hubo una locutora de Milenio diciendo estamos perdidos ya con este presupuesto que parece que no se escuchó a nadie, en fin, el catastrofismo ahí planteado en una discusión politiquera, diría yo, que pues no afecta en nada, y por eso es no afecta en nada lo que se aprobó finalmente, y por eso es muy agradecible que usted nos aporte este análisis puntual con datos duros donde tendría que estar la mirada. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, Alberto, gracias a ustedes. Y pues sí, hemos estado viendo pues si una diputada presentó su reserva desde una fiesta, si se disfrazó un diputado de beisbolista y otro de médico, bueno, hemos visto de todo, ¿no? De todo, pues, pero bueno, vamos viendo los datos, que eso es lo más importante, y analizando pues cómo quedó el presupuesto ya finalmente, y comparándolo con otros años, que eso es también muy importante, ¿no? Los porcentajes que se han destinado en uno y otro sexenio, que también eso faltó en la discusión desde mi perspectiva, porque pues varios de los argumentos que daba la oposición, uno revisando el presupuesto de otros sexenios decía, pues no, eso no es coherente con lo que están planteando, pero bueno, ya eso lo iremos haciendo poco a poco. Así es, Violeta Núñez, doctora, pues muchísimas gracias. Como bien señala Alberto, datos duros, puntuales, y cómo uno puede leerlos o interpretarlos, pues de eso se trata precisamente. Así que muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Igualmente, Ernesto, Alberto, y un saludo al auditorio. Muchísimas gracias, Leonardo, y bueno, pues muy lindo día. Gracias. Gracias. Igualmente, doctora, gracias. Hasta luego.